Ya estamos de regreso en Infórmate, momento de nuestra entrevista central. Nos acompaña en el día de hoy el politólogo David Laos. Bienvenido a Infórmate. Gracias, buen día. Placer. El placer es mío. David es catedrático también, universitario, ¿verdad que sí? Así es. Bienvenida. Bueno, he oído muchas referencias de alumnos suyos, sí, muy buenas. Gracias. Así es. David, Dígame. hay un ambiente un poco complicado en el país en materia política, sobre todo la situación que hay en el PLD entre los dos principales líderes mantiene como todo a la expectativa. Usted, como especialista en lo que es la materia de la politología, ¿cómo ve la República Dominicana en ese aspecto? Yo no sé cuál es la complicación. ¿Usted cree? No entiendo cuál es la complicación. Bueno, la situación que está viviendo actualmente nuestro país con la situación interna, el problema interno que tiene el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana. Paralizado prácticamente a espera de una decisión de qué se va a pasar. ¿Y cómo Bueno, cómo está repercutiendo esto en la sociedad dominicana? La pregunta me resulta confusa porque hay comentarios, por ejemplo, de que el presidente de la República pretende violar la Constitución de la República, pero para nosotros eso es completamente inadmisible que se pueda creer que el presidente de la República, o un presidente democrático, o un presidente que lo único que ha hecho es política, conoce la Constitución, que se vaya a prestar a violar la Constitución, que le prohíbe y mantenerse en el cargo más allá del periodo para el cual fue electo. Entonces, eso es los estudiantes de la secundaria, donde se enseña también la Constitución, saben eso, que no se puede violar la Constitución. Pero sería modificarla, si la modifican no la estarían violando. Bueno, la Constitución, si se modifica, es de aplicación inmediata, ciertamente, pero nosotros entendemos que sería un mal mensaje para la población dominicana el que el presidente propicie ese tipo de reforma cuando él mismo promovió el esquema actual. Entonces, este es un país de democracia en construcción y en tanto tal, sus dirigentes tienen que actuar con responsabilidad social y por conveniencia política de momento no deben faltar a las normas y principios que le dan a la democracia el perfil del mejor de los sistemas, aún dentro de los peores, pero el mejor al fin. Entonces, lo que nosotros entendemos es que desde la época de Balaguer, en torno a los presidentes, se conforman unos anillos palaciegos que prácticamente secuestran al presidente de turno. No estoy diciendo que a Danilo Medina, a todo de Balaguer hace caso, observa el fenómeno y lo quieren llevar a cometer actos que no están contemplados en la Constitución, o que alguna gente, como es normal entre los humanos, comete travesuras, y como comete travesuras y ve que se acorta el periodo del inquilinato que tienen en el Palacio Nacional, comienzan a hacer cosas fuera de lugar. Pero de ahí a que Danilo Medina tenga pretensiones reeleccionistas, nosotros lo dudamos, porque él es un hombre de partido, él quiere su partido y sabe muy bien que de hacer eso estaría propiciando la división, y no creo yo que Danilo Medina se preste para eso. Tomándole la palabra a todo lo que usted ha dicho en torno a esa posible modificación o a esa posible reelección del presidente Danilo Medina, si eso es así como usted dice, entonces, ¿por qué todas esas bullas del lado de los seguidores del expresidente Leonel Fernández? ¿Cómo bulla? Bueno, todos los que se está ventilando, lo que se está viendo, se está diciendo a través de los medios de comunicación. Y hasta los enfrentamientos. Y los enfrentamientos. Lo que yo entiendo es que la candidatura de Leonel Fernández cada vez se hace más imbatible, porque el sector de Danilo Medina presentó varios delfines y ninguno cuajaron,
por la sencilla razón de que la oportunidad de ellos estaba en si las primarias eran cerradas. Nosotros estamos en contra de las primarias, cerradas o abiertas, pero bueno, se aprobó primarias abiertas. Y el sector de Danilo Medina sabe que es imposible ganar una convención abierta a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández es un político que no es del agrado ni del comité político ni del comité central del PLD, pero ha sido el candidato de las bases y lo sigue siendo. Es decir, la dirigencia media y la dirigencia principal del partido adversa a Leonel Fernández, no ahora, no coyunturalmente, sino desde el momento en que Bosch lo ungió. Esa cúpula nunca aceptó a Leonel Fernández. Entonces, ahí no hay nada nuevo. Entonces, si se va a una primaria abierta, que fue lo que se aprobó, son un número de votos insignificante con relación a los votos de las bases, lo que quiere decir que no tienen posibilidad de ninguna naturaleza de ganar. Eso sí les preocupa y probablemente provoque inquietudes, pero a mi juicio eso es completamente infundado, porque las 3 ocasiones anteriores en que Leonel fue presidente, el 70 y más % de personas en el Estado provenían de la fila del danilismo. O sea, Leonel es un político magnánimo, incapaz de hacer travesura contra nadie, y no tienen nada que temer, entendemos nosotros, porque Leonel no se ha caracterizado nunca en política por herir ni a compañeros, ni a adversarios, ni a enemigos, si lo tuviera, que dudo mucho que con el tipo, la bonomía que le caracteriza, él pueda tener enemigos, máximo podría tener adversarios. Eso es un hecho conocido, incluso fuera del PLD, la simpatía de Leonel Fernández es muy amplia y se sabe por la característica que tiene como candidato. A medida que se amplía el abanico, se encuentra una... Hay una realidad. Tal vez por todos los gobiernos que él ha encabezado anteriormente, sabemos que desde la última vez que salió de la presidencia hasta hace, vamos a decir, un año más o menos, la imagen de Leonel Fernández estaba muy mal en términos políticos. O sea, todas las avalanchas que han habido en el país de los diferentes grupos siempre dan como blanco de ataque a Leonel Fernández. ¿Usted cree que ha habido una recuperación real de esa imagen de él para competir nuevamente en la presidencia en el 2020? Fíjese, contra Leonel hubo una campaña mediática muy fuerte que se expresó en diferentes sectores de poder. Eso ocurre siempre y es normal cuando un político tiene éxito. Es decir, se dice que el PLD ha creado una estructura de poder político económica capaz de competir con las élites tradicionales de República Dominicana. Y eso produjo un celo, real o ficticio, pero lo produjo. Pero con el paso del tiempo, el propio sector empresarial se ha dado cuenta de que la bonomía de Leonel Fernández es de tal naturaleza de que el hombre no responde ni siquiera a los agravios que existen contra él y que algunos manifiestan de forma pública. Y se han hecho algunas cosas indecorosas contra Leonel Fernández, pero eso no significa que él le tenga rencor a nadie. Eso es falso. O que Danilo Medina vea en Leonel Fernández un adversario. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso es pura especulación, producto de que, por ejemplo, el profesor Bosch hablaba de que en República Dominicana no había clase gobernante. Entonces, como no hay una clase gobernante, desde la era de Balaguer hay una especie de anillo palaciego que algunos colegas míos, politólogos, discuten. No es solamente que hay un anillo palaciego, es que se ha ampliado el anillo palaciego en el actual gobierno, y entonces ellos quieren conducir a Danilo Medina hacia una violación de la Constitución, pero eso no significa que Danilo esté en eso.
Danilo es un hombre de partido. Danilo es el único político práctico con que cuenta el país que palmo a palmo se ha erigido en presidente de la República y es un ciudadano con valores. Él sabe lo que es el sistema democrático, él sabe lo que es una constitución y se va a manejar conforme a las reglas establecidas en la sociedad. Y por más que muchos le griten al oído que él debe desconocer la constitución o que debe aventurarse a una situación que podría resquebrajar al PLD y al país, él no lo va a hacer. Yo estoy completamente convencido de que el juego político democrático conlleva mucho dime y te diré, pero de ahí a que sea esa la convicción de Danilo Medina, es un hombre que lo que está es trabajando, tratando de crear un ambiente en que la sociedad dominicana progrese, en que el país progrese, y como humano también puede equivocarse, pero no en violar la Constitución. Yo no creo, o sea, desde mi punto de vista eso es pura especulación. Lo que sucede es que se presentan diversos escenarios. Por ejemplo, hay gente que habla de unificar las elecciones congresuales, municipales y nacionales, y ya ahí hablan de un motivo. Bueno, pero ese tema se discutió y se decidió una cosa. Entonces, la Constitución no es una ley ordinaria. Sabemos también que aquí hay muchos mercaderes del constitucionalismo, gente que enseña derecho constitucional y que vende su opinión y la cambia según vaya el viento y según la cantidad de papeleta que hayan. De todo eso hay, pero de ahí a decir que Danilo Medina, no lo creo. Bueno, según lo que usted acaba de decir como politólogo, ¿verdad? Sí. La sociedad dominicana, entonces lo que estamos viendo son fantasmas. O sea, no existe esa situación interna en el Partido de la Liberación Dominicana, según lo que usted acaba de decir, ¿verdad? ¿Cuál será entonces la situación que viene ahora al Partido de la Liberación Dominicana? ¿Quién con los candidatos que tiene? O sea, según usted, el candidato es Leonel Fernández. Sí, pero no lo digo yo, o sea, los principales sondeos, incluso organismos internacionales, dan eso ya como un hecho. E incluso el bloque de partidos que tradicionalmente ha apoyado al Partido de la Liberación Dominicana, en cascada, están yendo en esa dirección. Lo que yo he querido significar es que Danilo Medina sabe lo que es la soledad del poder. Danilo Medina sabe que vivimos en una sociedad mayoritariamente formada por pequeños burgueses y que esos pequeños burgueses solamente le son fieles a sus intereses. Si él da una declaración de principio en los momentos actuales, lo dejan solo, porque son tránsfugas. Ese anillo palaciego está formado por tránsfugas, por gente que vive del sudor ajeno. El PLD fue creado palmo a palmo por gente que ha trabajado duro para esto. Y esa gente le tiene la puerta del palacio cerrada. Solo hay apertura cuando Danilo Medina se entera de algo y se ha inventado el esquema de la visita sorpresa para poder tener un contacto real, porque él sabe que lo desinforman. Y la forma como él rompe el cerco del anillo palaciego es con visita sorpresa, para evitar las encerronas que le ponen esos sustitutos de la clase gobernante que no tiene República Dominicana, según escribió el profesor Bosch, pero que es suplida o reemplazada por los anillos que se forman en torno a los presidentes. Desde la época de Balaguer, obvio, cuando Balaguer se alegaba que estaba ciego, y que como estaba ciego, entonces no podía vigilar bien su entorno, y lo encerraron, porque no es que Balaguer era fácil de manejar, pero dadas sus limitaciones físicas, eso ocurría. Entonces hemos visto que el fenómeno va más allá de una persona ciega, sino es que son grupos de intereses que se forman y tratan de mover la opinión pública hacia un lado que le favorezca. Si usted se pone a ver lo que están con esa campaña, son un reducido grupo de abogados cuya trayectoria como profesional es muy cuestionable.
incluso muchos de ellos no tienen ningún ejercicio profesional en la abogacía. Es gente que está exhibiendo mucho dinero, que ha ganado dinero con la política, pero no como abogado. Entonces ese grupito que tuvo zafra en 2015 y 16 y que la está teniendo porque se han enquistado en la estructura del Estado, quiere ir a una segunda zafra. Pero Danilo Medina lo único que está haciendo es tratando de ser comedido, de llevar el país por buen rumbo y mantenerse por lo menos equidistante de esos fantasmas. Pero aquí se está hablando mucho, incluso en estos días se habla de Reinaldo Pared, que ha cometido errores. Reinaldo Pared es un hombre de partido, es un hombre que creció en el PLD igual que Danilo y que quiere ese partido y que no lo van a dividir. Y que también merece una oportunidad, ¿verdad? Dentro del partido, dentro de su partido. En eso estamos de acuerdo, sí. Lo merece. Entiendo yo, ¿verdad que sí? No, obviamente que sí. O sea, y tiene todas las cualidades para presidir el país en el momento que sea preciso y que el pueblo dominicano lo determine. Porque tampoco es que se va a imponer, es que tiene que ganar en las urnas. En la interna, ¿verdad? En la interna. En la interna. Correcto, sí, porque sí. va a haber una interna. Sí. David, Sí. ¿cómo usted describe la posición, valga la redundancia, de la oposición en el país, especialmente con el PRM frente a las elecciones de Y hay 2020? oposición en este país. Ya lo dijo todo. No subestime, David. Entonces, ¿usted no cree que eso subestime. no representa ninguna amenaza para el PLD en el 2020? Mire, en el sistema democrático, la oposición juega un rol importante porque constantemente debe señalar los errores que comete el que detenta el poder, el que administra la cosa pública. Y en la República Dominicana se observa una orfandad de oposición. No hay una oposición real. Hay un periodista, un medio que habla de oposición de alquiler, de oposición bisagra, y yo estoy de acuerdo con esa conceptualización de la oposición, porque vamos a estar claros, al país mismo le gustaría una alternancia en el poder, pero es que no hay un cambio con otro equipo y con otra mentalidad, pero es que no se percibe en la oposición que haya un equipo que sea capaz de ofrecer lo que la sociedad está demandando. Y eso lo que significa es que el PLD sigue siendo el primer partido del país muy fuerte y con mayor liderazgo. Si usted se pone a ver la cantidad de candidateable a la presidencia que tiene el PLD, ningún otro partido presenta un abanico de candidatos tan fuerte, lo que significa que Leonel Fernández habló de 2034 como pedido 2044. en que el PLD estaría. Yo no sé si el PLD llegará al 2044, pero yo sí sé que en el 20 se mantiene en el poder porque a la oposición se le ha hecho tarde. Incluso la ley esta de partidos políticos, que ahora se ha visto que entra en conflicto con la ley electoral. En principio, el PRM la presentó como una hija suya, como el gran éxito. Y ahora ahora los partidos, no, ellos no la cuestionan, no, los partidos pequeños le están echando en cara el lío en que lo metieron y que le quita incluso porque salieron la personalidad afectados, jurídica. salieron afectados los partidos pequeños. Entonces es una oposición que no es tal, porque la oposición tiene que tomar primero medidas de consenso dentro de su ámbito y que favorezcan la causa que representan, pero evidentemente que con esta situación, cambiando el escenario con tan poco tiempo, de la base jurídica de las elecciones, han creado un caos que los inhabilita prácticamente. Entonces todos. prácticamente el PLD no tiene competencia en el escenario Esa electoral. es la realidad, lamentablemente. Entonces yo le doy para atrás al video. El PLD no tiene competencia, dice usted. Se le hizo tarde a la oposición. Pero también usted dice que el país merece un cambio, debe de darse un cambio, sí, necesita un pero cambio. No un cambio para pero peor. Podemos hacer un cambio también dentro del PLD. ¿Usted no cree? Pero es que el cambio viene con Leonel.
Un cambio, Pero ya es conocido. Leonel gobernó, ya ese es un cambio Sí, conocido. pero yo le decía hace un ratito que el sector de Danilo lanzó una serie de delfines a ruedo y según las mediciones que andan por ahí, sumados todos, no llegaban a un 5%, es decir, no tuvieron la aceptación de la ciudadanía. Eso es lo que yo he dicho. Entonces ese ensayo, cuando ellos mismos se hacen conscientes de que no tienen aceptación, ahí es donde se refugian en Danilo Medina y dicen la única opción que tenemos es Danilo. Entonces del lado de Leonel, entonces Leonel de hace rato se había presentado él como candidato unificado y parece ser que no tiene. Bueno, sí, Margarita Cedeño. ya sacado las uñas, ¿eh? Y puede ser Cedeño, una buena candidata. Margarita Y se matarían Cedeño. 2 pájaros de un tiro. Es más, yo creo que 3. Sí, ella ha sacado, sí, la Los tres cara. mosqueteros. Decir, hey, estoy aquí, como que ha dicho, hey, estoy por aquí. Y eso presenta, habría que ver, o sea, todavía no hay mediciones sobre Margarita que yo conozco, pero yo creo que sí, que el país está preparado ya para que una mujer sea presidenta de la República. Yo no creo que haya inconveniente en eso y que nadie se oponga a ello. Pero fíjese que el crecimiento se observa en una esfera que no es la del danilismo dentro del PLD. Pero el que hayan esas luchas de contienda política, y ahí es donde yo quisiera que se entienda claro el mensaje, no significa eso que sean enemigos, que los danilistas sean enemigos de los leonelistas o de la vicepresidenta. Eso no es verdad. Eso lo dice gente que piensa que este país no ha evolucionado y que estamos como en el siglo XIX o a comienzos del siglo XX, todavía con el conchoprimismo y la manigua de los sillazos y los muertos que han querido empujar al PLD, pero todo el mundo sabe que el PLD es la negación a esa forma de hacer política. Incluso que el PRD, Miguel Vargas, tiene la virtud de que ha limpiado al PRD de esa forma anárquica de hacer política. Y hay un segmento dentro de la población, y está el morbo de la prensa, está el morbo de la prensa amarilla, de la prensa sensacionalista, que vive buscando quisquilla, pero no. El PLD es un partido de profesionales, el PLD es un partido que estudia, y está demostrado, con dirigentes incluso de segunda y ya tercera generación, de gente formándose para dirigir el país. Entonces otros no han hecho eso y siguen con la forma tradicional, pero ya la ciudadanía rechaza eso. Ellos tienen, y por eso es que yo descalifico la oposición, porque tienen que venir con propuestas modernizantes, porque como el PLD es un partido que representa la modernidad, ellos tienen que superar la oferta de modernidad que presenta el PLD. Si no lo hacen, lamentándolo mucho, no van a ser opción de poder, porque fíjense con la generación millennials, a esa gente hay que hablarle claro, conciso y preciso. Usted no puede darle vuelta. Entonces, esa gente no entiende de chisme. Esa gente toma decisiones. Y cuando usted sube, yo le he observado, al metro, ¿qué es lo que pide la gente? Lo que pide es que por qué no ponen más líneas, por qué no está hasta Santiago o hasta Puerto Plata. Entonces, si hay mucha política, ya está Montecristi. Entonces, si hay políticas que son exitosas, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de propuestas. Pero yo he dicho, y lo voy a decir públicamente, lo he dicho antes y lo voy a decir de nuevo como politólogo, el PRM tiene un problema estructural que si no lo resuelve se va a desgastar como opción de poder. Y es que las pretensiones del PRM es de ser un partido de masa, pero resulta que tiene una cúpula empresarial. Entonces hay una contradicción hacia el interno del PRM. Soy partido de masa, me digo partido de masa, pero toda mi dirigencia es empresarial. Hay un conflicto, porque en todas partes los empresarios son minoría. Entonces significa que la minoría está dirigiendo ese partido, lo que es lo mismo, que la mayoría de ese partido no tiene representación. Y esa gente de las bases del PRM se pregunta,
¿Y quién me representa en la cúpula? Así es. El presidente, los posibles candidatos. No, la noción de clases sociales se dice que Bosch se la explicó a este país, que nos las aprendimos y sabemos lo que son clases sociales y lo que son intereses en conflicto. Entonces el PRM tiene intereses en conflicto, debe buscar, yo no he dicho que no tengan candidatos, yo creo que dentro de ellos hay candidatos no empresarios, pero parece que hay un dominio tal del sector de los empresarios dentro del PRM que le cierra el paso a todo aquel que provenga de un sector diferente al de los empresarios. Y eso no le gusta a la base del PRM, pero tampoco le gusta a la población dominicana, que es una población mayoritariamente pobre. Y ahí es donde está el problema de ese partido. Así es. Que de moderno solo tiene el nombre, pero no se ve. Y o sea, por el tiempo, Miguel Vargas, el poco tiempo que tiene. Miguel Vargas da más muestras, no, porque él heredó al viejo PRD, todos los errores del PRD los ha heredado, mientras que el PRD de Miguel Vargas es un partido que como que busca parecerse más al PLD o de ser un partido institucionalista y respetuoso. Eso de las alianzas ya, eso es coyuntura electoral, pero yo digo como estructura de partido hay un esfuerzo porque así lo plantea el conflicto con Guido. Es decir, ahí se está discutiendo institucionalidad, Guido con una posición y Miguel Vargas con otra, pero fíjese que se está haciendo un esfuerzo para que sea civilizadamente que se debatan esas ideas. En el PRM no se observa que haya un debate de ideas hacia el interno fuerte, que lo fortalezca y que las mayorías tengan representación en la cúpula, no se ve. David, se nos ha acabado el tiempo, pero esperamos que más adelante, cuando ya el panorama esté más o menos aclarado, verlo, a ver si coincidimos, ¿verdad?, en el análisis que se hizo hoy. Bueno, un placer para mí. Así Muy es. amable.